Bueno, pues para aquellos alumnos que están confinados, voy a grabar el siguiente vídeo intentando resumir los contenidos que hemos abordado en las clases de esta semana y que se refieren a la otra gran expresión del movimiento obrero que vamos a estudiar junto a la de los sindicatos o el del sindicalismo, que no es otra que los socialismos o las llamadas ideologías obreras. Y de forma más concreta, el llamado socialismo utópico y el anarquismo, que es lo que hemos estado viendo durante las clases de esta semana. Bien, aunque hay muchas diferencias entre las distintas corrientes del socialismo, vosotros recordaréis que ya estuvimos diciendo que estos movimientos ideológicos se van a caracterizar por realizar una denuncia de la nueva sociedad capitalista y por proponer una transformación normalmente revolucionaria de la misma, encaminada a su superación, encaminada a la superación del sistema capitalista, que tiene como pilares, ¿no? La aspiración a una sociedad sin clases sociales, es decir, sin burgueses y proletarios, sin ricos y pobres, a través de la colectivización de los medios de producción, ¿no? Es decir, a través de la expropiación de las fábricas, las minas, las tierras, etcétera, etcétera, en manos de la burguesía y su conversión en propiedad común perteneciente pues a toda la sociedad, ¿no? Sería esta colectivización de los medios de producción para los socialismos la vía que nos conduciría a una sociedad en la que no existirán clases, ¿no? Partiendo de estos elementos que tienen en común, que comparten todas las corrientes del socialismo en una u otra medida, es cierto que cabe distinguir distintas tendencias, distintas corrientes dentro de estas ideologías, ¿no? Nosotros, en primer lugar, estuvimos hablando de lo que suele denominarse, o quizás de una manera errónea, como socialismo utópico, ¿no? El término socialismo utópico hace referencia a la obra de una serie de autores intelectuales, pudiéramos decir, escritores, que lo que van a hacer es sobre todo proponer y diseñar de una manera bastante milimétrica una nueva sociedad, pues generalmente, o al menos eso afirman sus críticos, de una manera un tanto fantasiosa y un tanto desconectada de la realidad. Al contrario que otras corrientes del socialismo, y particularmente del marxismo, que dedicará buena parte de su labor a analizar la realidad de su tiempo, ¿eh? A comprender el funcionamiento del sistema capitalista, los socialistas utópicos tienen como principal característica el imaginar y el proponer una sociedad nueva, ¿no? El describir una sociedad nueva, más que en criticar la actual. Normalmente sin explicar muy bien cuáles van a ser las maneras de transitar hacia ese nuevo modelo de organización económica, social y política que defienden, ¿no? Esa supuesta falta de realismo es la que ha conducido a asignarles el adjetivo de utópicos. Vosotros sabéis que la utopía hace referencia a una sociedad perfecta, armónica, sin conflictos, ¿no? Pero suele tener también una carga de irrealidad, de fantasía, cuando decimos que una persona es utópica o que lo que está defendiendo alguien es una utopía, pues normalmente estamos planteando también que sus ideas presentan un difícil encaje con la realidad, presentan una difícil realización, ¿no? Bueno, como digo, los socialistas utópicos imaginan esas sociedades perfectas, sin conflictos, eh, pero se les suele acusar de ser poco realistas en sus aspiraciones o en los modelos de organización que plantean en sus obras, ¿no? Dentro de las propuestas realizadas por los socialistas utópicos, pues cabe destacar a tres autores o a tres propuestas, las de Charles Fourier, las de el Conde Saint-Simon, Fourier,
y Owen, ¿no? Son los autores de los que hemos hablado en clase. Fourier, quizás el más utopista de los tres, junto con otros nombres que no hemos citado como Cabet, propondrá una nueva forma de vida, también de organización económica, otra nueva forma de sociedad a través de los llamados falansterios, ¿no? Los falansterios que defenderá Fourier serán unas unidades de producción, consumo y de vida, una suerte de comunas, ¿m? En las que además tendrían que vivir un número de personas pues aproximadamente cercano o en la órbita de las 1800, según los cálculos que realizó en sus obras, y que combinarían labores de carácter agrícola, de carácter industrial, en vistas a ser lo más autosuficientes posibles, ¿no? Todos todo lo producido se detentaría en común en esta sociedad falansteriana, en estos falansterios, todo se poseería en común, tanto los medios de producción como los frutos de de esa producción, y el trabajo se realizaría en función de las capacidades y de las pasiones de sus miembros. El trabajo constituiría, por tanto, un gusto y no una obligación en esos falansterios, ¿no? En esos falansterios basados, como digo, en la propiedad común, y en una vida también lo más colectiva posible, ¿no? Muchas de las necesidades que hoy satisfacemos de forma individual en los falansterios que imaginaba Fourier, pues se desarrollarían de manera colectiva, se satisfacerían de manera colectiva, ¿no? Mismamente labores como la cocina de esos alimentos, pues no los realizaría cada cual en su hogar, sino que tomaría la forma de servicios comunales, ¿no? Cabe señalar que se intentarán llevar a la práctica estos proyectos de falansterios en Europa y sobre todo también en los Estados Unidos, y que generalmente, aunque con algunas excepciones, dichos proyectos llegarán al fracaso. Vosotros debéis imaginar el falansterio, podéis imaginar el falansterio como una especie de comuna hippie de su tiempo, ¿no? No digo que sean exactamente lo mismo, pero para entendernos, ¿no? Lo cual también es otra característica del socialismo utópico, por cierto, su tendencia a intentar escapar de esta realidad más que a enfrentarse a ella y transformarla por la vía revolucionaria, ¿no? Saint-Simon, por su parte, que ya lo he citado, ¿no? Pues parece que recoge algunos de los planteamientos de ciertos sectores de la Ilustración, ¿no? Que defendían la necesidad de una especie de rey filósofo, digamos, de gobierno situado por encima del pueblo, pero que mirará a favor de sus intereses, porque Saint-Simon lo que defenderá será una sociedad organizada por los científicos y por los técnicos, por los ingenieros, por los hombres de ciencia, por los químicos, ¿no? Por los especialistas en la producción, que deberían planificar de una manera lo más racional posible la vida económica, no orientándola a la generación creciente de beneficios empresariales, sino a la satisfacción de necesidades humanas. Es un tipo de socialismo bastante estatista, ¿no? Bastante estatista en la medida que está defendiendo que se construya un Estado dirigido por los sabios, por los científicos, por los ingenieros, ¿no? Y que ese Estado abarcara, dominara todas las funciones de la vida económica, económica y social, ¿no? Que se detentaran los medios de producción de manera colectiva, pero de tal manera que estuvieran en manos del Estado, que fueran propiedad del Estado, ¿no? Además, los sansimonianos, como podéis quizás suponer por ese elogio que hacen de la ciencia, de los ingenieros, de los técnicos, etcétera, etcétera, pues son partidarios del progreso tecnológico, o están un tanto nubilados con el desarrollo tecnológico que se está produciendo desde
los inicios de la revolución industrial, son bastante futuristas en ese sentido, a veces con ideas pues un tanto locas de las posibilidades que puede alcanzar la ciencia o la técnica de cara a satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Es demasiado optimistas, quizás, demasiado ingenuos respecto al desarrollo de la tecnología. Y en cuanto a Owen, que es el tercero de los autores del socialismo utópico que hemos estudiado y que hemos incluso cuestionado hasta qué punto se le puede incluir dentro de esta corriente, señalar varias cosas. En primer lugar, bueno, de su vida personal, porque es un detalle que llama la atención, decir que él era un burgués, era un dueño de una fábrica, de la fábrica New Harmony, pero una fábrica que presentaba unas condiciones laborales especialmente buenas para su tiempo, sin que por ello funcionara mal o no fuera rentable. O sea, él tiene una experiencia como empresario, como burgués, ¿no? Pero tiene una experiencia como empresario y como burgués que es la que se distingue de otros dueños por las condiciones laborales particularmente buenas de sus trabajadores, además, por cierto, de por la insistencia que hará en la necesidad de que estos se instruyan y que se eduquen, ¿no? Y un poco en esa línea de pensar que la clase obrera pues, puede progresar desde el punto de vista intelectual, se puede educar, se puede formar, lo que va a defender es la formación de cooperativas de trabajadores, ¿no? Una cooperativa es una empresa, es una unidad de producción en la que los dueños son al mismo tiempo trabajadores, tienen cierto porcentaje de la empresa. El movimiento cooperativista en Inglaterra, es decir, la aparición de estas cooperativas en las que los trabajadores son al mismo tiempo dueños, ¿no? de la fábrica o de la empresa de turno, tendrá bastante peso, tendrá bastante fuerza durante buena parte del siglo XIX y de alguna manera Owen será el inspirador de todo este movimiento cooperativista, ¿no? Además, Owen tendrá vínculos con los sindicatos ingleses llamados trade unions, perdón, y con un movimiento político surgido a finales de la década de los 30, en concreto en el año 38, en el siglo XIX, el llamado cartismo, que se caracterizará por la defensa de la ampliación del sufragio, del derecho al voto, para que ésta alcanzara a los trabajadores. Porque, como sabéis, en los estados liberales del siglo XIX, la mayor parte de las veces al menos, el sufragio era un sufragio censitario, en el que solo podían votar aquellos que tenían determinado nivel de renta, pues la burguesía, o ya más adelante, la burguesía y las clases medias. Los trabajadores estaban excluidos de la política y, por lo tanto, una parte importante de las acciones que desenvolverá el movimiento obrero durante el siglo XIX, una parte del XX, irán dirigidos precisamente a la obtención del sufragio universal, a la obtención del derecho al voto. Porque una parte del movimiento obrero pensaba que era posible, pensara que era viable, utilizar las instituciones del Estado liberal burgués a favor de sus intereses, en la medida en que le permitieran obtener el derecho a la participación política. Pensaban estos sectores del movimiento obrero que si contaran con un sufragio universal, si pudieran participar en suma en las elecciones, cabría elegir a representantes en el Parlamento que defendieran sus intereses como trabajadores, ¿no? En el Parlamento o en el gobierno. ¿Mm? Uno de estos movimientos a favor del sufragio universal será el cartismo y Owen también participará de él. Son ideas quizás menos utópicas que los proyectos hipertecnológicos de Saint-Simon o los falansterios autónomos, autogestionados de Fourier, cuya concreción práctica ya se demostró pues poco viable, en tanto que, bueno, las cooperativas que se fueron estableciendo en Inglaterra muchas veces sí que funcionaron, las cooperativas que defenderá Owen, y que la defensa de el sufragio universal masculino y la participación, por lo tanto, de los obreros en la política institucional, tampoco parece una idea demasiado fantasiosa, no me parece una idea utópica. De hecho, será un objetivo que se conseguirá, que se logrará. ¿Mm? Pero bueno, en cualquier caso, a estos tres autores se les suele escribir dentro del llamado socialismo utópico. Junto a ese diseño de una nueva sociedad, pues bien sea una sociedad basada en falansterios, bien en el gobierno de los técnicos, o bien en cooperativas, o bien en otras fórmulas que plantearán los distintos socialistas utópicos, estos autores también se suelen caracterizar, salvo en el caso de Owen, por una cierta desconexión del movimiento obrero, realmente existente,
Por ejemplo, San Simón tendrá influencia, pero tendrá influencia entre médicos, entre ingenieros, entre científicos, no tendrá demasiada influencia entre trabajadores, no tendrá demasiada influencia entre obreros. Y esa desconexión del movimiento obrero suele tener que ver con que estos autores no creen en la lucha de clases. Es decir, no creen que la vía para superar el sistema capitalista pase por un enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, sino que consideran que pueden convencer a todos los miembros de la sociedad, independientemente de a qué clase pertenezcan, de que su modelo, de que el modelo que están proponiendo en sus obras, pues es superior, permitirá una vida mejor, exenta de conflictos, armónica, y que podrán convencer de ello con independencia de hablar digamos, de referirse a burgueses o a obreros. Por lo tanto, aunque son movimientos en última instancia revolucionarios, porque están planteando una sociedad radicalmente distinta a la capitalista, no están proponiendo su reforma, son también movimientos contrarios a que esta revolución adquiera un carácter violento, ¿no? En ese sentido, bueno, pues son autores contrarios normalmente, y aquí había que hacer un poco la salvedad de Owen, son contrarios a la existencia de la lucha de clases o a la necesidad de fomentar la lucha de clases y también de acabar con el capitalismo mediante una revolución violenta. Por lo tanto, digamos, los tres puntos claves del socialismo utópico serían el intentar imaginar una sociedad perfecta. Se les suele acusar de que esos proyectos de futuro son poco realistas, por eso se les denomina utópicos. El, el rechazar el capitalismo desde un punto de vista moral, pero sin considerar que la burguesía va a defender necesariamente con uñas y dientes este sistema y por lo tanto, digamos, negar la vía de la lucha de clases como la manera de cambiar las cosas y su rechazo a una revolución violenta, ¿no? Digamos, esas tres características. Imaginar una sociedad perfecta, rechazar la lucha de clases y rechazar la vía de la revolución violenta. Bien, en cuanto al anarquismo, el anarquismo, como todas las corrientes del movimiento obrero, como todas las corrientes socialistas, mejor dicho, pues aspira también a una sociedad sin clases y aspira también a que los medios de producción que hoy están en manos privadas, que hoy están en manos de la burguesía, pasen a ser colectivos, pasen a ser bienes pertenecientes al conjunto de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que distingue, cuáles son los rasgos específicos de la corriente anarquista respecto a otras tendencias del movimiento obrero, a otras tendencias del socialismo? Bueno, en primer lugar, y ante todo, el núcleo duro del anarquismo es la negación de toda autoridad, la negación de toda relación de dependencia de unos sobre otros, la existencia de dirigentes, por lo tanto también de dirigidos, la existencia de gobierno, la existencia de coacción violenta, de policía, de cárceles, de ejército. Los anarquistas piensan que no basta que todos seamos iguales desde el punto de vista económico, sino que también consideran que la toma de decisiones en cualquier sociedad tiene que realizarse de la forma más asamblearia y horizontal posible, sin que existan personas que se arroguen parcelas de poder propias. Los anarquistas consideran además que si triunfa una revolución, pero esta revolución cuenta con unos dirigentes que se separan de la masa, que se separan del movimiento revolucionario, que se elevan por encima de la clase obrera, entienden que estos dirigentes se van a corromper, pues plantean que el poder corrompe y se van a acabar convirtiendo en una especie de nueva burguesía, de una especie de burguesía revolucionaria, entre comillas, que ejerza ejerza el poder en nombre de la clase obrera, pero sustituyéndola, ¿no? Niegan la necesidad de que existan jefes y dirigentes tanto en el propio movimiento obrero como en la nueva sociedad que habrá de sustituir después de un proceso revolucionario al sistema capitalista, ¿no? Cualquier autoridad, cualquier autoridad violenta, institucionalizada, debe ser suprimida, en opinión de los anarquistas. Esto les conduce, lógicamente, y por eso se les suele recordar, ¿no? A eso se les suele asociar, les conduce, digo, a la eliminación del Estado.
entendiendo Estado especialmente como los aparatos coercitivos, esto es, las cárceles, la justicia, las fuerzas policiales, el ejército, etcétera, etcétera. Para tener en cuenta por qué el anarquismo arraigó, tuvo influencia durante el siglo XIX, especialmente en algunos países, con un planteamiento que hoy quizás nos suele chocar, ¿no? El de defender la posibilidad de una sociedad sin Estado, hemos de tener en cuenta que representaba el Estado para la mayoría de la población, para las clases populares a la altura del siglo XIX. Ahí pensad que estamos hablando de un Estado que no tenía ninguna clase de dimensión social en su actividad. El Estado no estaba ocupándose de labores, por ejemplo, relacionadas con la educación o con la salud pública, no estaba proporcionando pensiones a los ancianos, no tenía incorporado ese tipo de funciones. Que por contra, la mayor parte de las funciones del Estado van a tener un carácter represivo, ¿no? Van a tener que ver con la aparición de los cuerpos policiales modernos. Aquí cabría señalar, por ejemplo, cómo en el año 1844 se crea la Guardia Civil en España, y de unos cuerpos policiales que, no digo que esa sea su función actual, pues estaban dirigidos básicamente a reprimir a quienes. Bueno, pues a reprimir a las clases populares. Tanto en lo que se refiere a sus movimientos de lucha y de protesta, tanto en lo que se refiere al movimiento obrero, como en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad, bueno, pues a los que muchas veces se veían abocados una parte de los trabajadores, especialmente cuando se encontraban en paro y su miseria era particularmente acuciante, ¿no? El mismo ejemplo que he puesto antes, el de la Guardia Civil, se enlaza de una manera muy clara con el intento de hacer frente a posibles movilizaciones campesinas, pues dirigidas a cuestiones como la recuperación de los bienes comunales que estaban desapareciendo al calor del proceso de desamortización, ¿no? En Inglaterra, una parte de esta labor policial estará también asociada a encerrar a aquellas personas humildes y pobres que no se ajustaran a la disciplina industrial, que no quisieran ir a trabajar a esa suerte de infierno que eran las fábricas, y a su conducción a las llamadas casas de trabajo, donde a través de trabajos forzosos pues les inculcaría la disciplina laboral. Por lo tanto, básicamente del Estado están recibiendo la mayoría, están recibiendo los humildes, porrazos, cárceles, juicios. mm, no parece que haya mucha ganancia, ¿no? Por lo menos no existe esa reciprocidad de la que hoy podemos pensar cuando, junto a las funciones de corte represivo que tiene todo Estado, pues se le añaden otras que tienen que ver con servicios sociales, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Eso no existía en el siglo XIX. Era un Estado, además, donde los impuestos, pues, no se pagaban de una forma progresiva, es decir, no pagaban más dinero quien más tenía, ¿no? Sino que eran impuestos profundamente regresivos. Los trabajadores pagaban lo mismo, al menos en porcentaje, que la burguesía, de cara, digamos, a sostener los ingresos de un Estado, ¿no? Eh, Tener que pagar impuestos que van a ir dirigidos a la represión de tu propia clase, pues evidentemente también era un motivo de hostilidad y de rechazo popular hacia la institución estatal, ¿no? Estados que están desarrollando sus ejércitos y que están utilizando esos ejércitos para empresas de carácter colonial, para la invasión de otros pueblos, ¿no? Lo cual tampoco era, a pesar de, digamos, del desarrollo del nacionalismo en esta época, lo cual también era algo que para muchas clases populares del continente les quedaba muy lejos, ¿no? Pensad en España como el reclutamiento de tropas dirigidas a la guerra de Marruecos provocará un levantamiento popular en la ciudad de Barcelona en 1909, ¿no? El Estado, por lo tanto, te forzaba a ir a la guerra, te quitaba impuestos,
O sea, te hacía pagar impuestos, impuestos que los ricos no pagaban en mayor medida que tú, y además te reprimía cuando te movilizabas o cuando, por circunstancias, te veías abocado a cometer algún tipo de delito. ¿Eh? Todo ello explica bastante que las ideas anarquistas dirigidas a la abolición del Estado tuvieran cierto éxito, ¿no? ¿Qué propondrán como alternativa a una organización en estados o a una sociedad en las que hay personas que detentan responsabilidades o que son dirigentes o que son jefes? Bueno, es un poco complicado entrar en detalle, pero para los anarquistas la nueva sociedad tendría que estar basada en una participación lo más activa posible del conjunto del pueblo, del conjunto de la sociedad en los asuntos públicos, ¿no? Una participación que se organizara de abajo arriba. Una concepción, si se quiere decir la palabra, de la democracia, pues mucho más radical que ir a votar cada ciertos años a unos representantes, ¿no? Una concepción de la democracia, entre comillas, que implicaría la autogestión por parte de los directamente implicados de cada aspecto de la vida social, ¿no? Que en una fábrica los trabajadores en asamblea pública, abierta, pues tomaran decisiones sobre cómo se tiene que organizar el trabajo, que en un instituto, tanto estudiantes como profesores, pues también desarrollaran asambleas abiertas que sirvieran como foro para la discusión de la gestión y de la marcha de la labor educativa en este caso, ¿no? Una sociedad, digamos, en la que existiera un nivel de participación en los asuntos públicos muy amplio, ejercido a través de estructuras lo más horizontales posibles, pues como son las asambleas, ¿no? Por lo tanto, insisto, rasgo específico del anarquismo, el hecho de que no solo se está rechazando la existencia de clases sociales, no solo se está rechazando la desigualdad económica o la desigualdad entre propietarios y no propietarios, sino que se plantea que como algo posible y como algo deseable, el suprimir cualquier tipo de jerarquía, cualquier tipo de relación de mando, cualquier tipo de distinción entre una gente que detenta el poder y otros que reciben ese poder, son coaccionados por el poder, muchas veces mediante la violencia, mediante la existencia de un cuerpo policial o de un ejército. El rechazo, en suma, a toda autoridad y, por tanto, la abolición del Estado y su sustitución por una nueva forma de organización, pues a través de asambleas que se federen entre sí o a través de sindicatos cuyos miembros pues puedan tener una participación eh, lo más activa, lo más diaria posible en, en el funcionamiento de las cosas, en la administración de las cosas. El anarquismo está rechazando toda autoridad y eso también se dejará ver, se dejará sentir en la manera de organizarse y de pelear. Al contrario que otras corrientes del movimiento obrero, en particular las corrientes de tipo marxista, los anarquistas rechazarán organizarse en partidos políticos, pues entienden que esos partidos políticos son estructuras autoritarias en las que un comité central, un grupo de miembros detenta más poder que los afiliados de base, por así decirlo. Rechazan organizarse en partidos, entre otras cosas porque piensan, vuelvo a decirlo, que si triunfara una revolución y existiera un grupo de personas que se elevara por encima del resto del movimiento revolucionario, estos acabarían corrompiéndose y acabarían constituyendo una nueva clase social explotadora, integrada en este caso por los antiguos dirigentes del movimiento obrero. ¿Eh? Rechazan organizarse en partidos y también rechazan participar en las elecciones. No creen en el Estado, no creen en el gobierno, no creen en la posibilidad de, de reformar el Estado capitalista y de ponerlo al servicio de los trabajadores, creen que hay que eliminar cualquier clase de poder y por lo tanto también no participarán en las elecciones. No participarán en las elecciones y esto también tiene mucho que ver con que
el carácter revolucionario del anarquismo a veces será tan radical que les impulsará a negar la posibilidad de luchar por reformas, ¿no? De luchar por mejoras dentro de la sociedad capitalista, por mejoras de la situación de los trabajadores dentro de este sistema. No todas las corrientes anarquistas tienen este planteamiento, porque algunas sí que, digamos, harán una defensa muy firme y sin demasiados problemas de conciencia de la realización de luchas parciales porque mejoren las condiciones de trabajo, por ejemplo. Pero algunas expresiones del anarquismo sí que negarán tajantemente la posibilidad de alcanzar reformas y defenderán la necesidad de hacer una revolución completa que borre, que elimine de raíz la existencia del Estado, de la propiedad privada, de las clases, todo de la noche a la mañana, por así decirlo, ¿no? Por tanto, digamos, hemos visto tres rasgos del anarquismo: su defensa de una sociedad sin cualquier tipo de autoridad, su rechazo a organizarse en partidos y su propuesta de realizar una revolución lo más radical posible que borre, que estirpe desde su raíz y sin ningún tipo de fases intermedias, pues a las sociedades sin de clases, perdón, a la propiedad privada y también al Estado, a cualquier clase de autoridad. ¿Vale? El rechazo a toda autoridad sería la esencia, eh, el núcleo duro del fenómeno anarquista. Dicho esto, en las clases también hemos hablado un poco del desarrollo del anarquismo en España. Nos hemos referido a ello porque España fue el país en el que más arraigo tuvieron las ideas anarquistas. Especialmente, aunque ya esto venía de antes, entre 1910 y 1939. Si bien el anarquismo en España se introduce pues más o menos en 1868, de la mano del inicio del sexenio democrático y de la aparición de la Primera Internacional. Pero es a partir de 1910 donde el anarquismo, digamos, pega una explosión en su crecimiento, que ya era importante en esa fecha, como consecuencia de la creación de un nuevo sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Un sindicato que no es exactamente una organización anarquista, pero que sí es una organización influida por el anarquismo, ¿no? El anarquismo tiene una influencia importante. La CNT será durante mucho tiempo, será pues prácticamente hasta el final del franquismo, o sea, hasta el final del franquismo no, hasta el inicio del franquismo, hasta el final de la Guerra Civil del año 39, o hasta la Guerra Civil, cuanto menos, hasta el año 36, cuanto menos, será la principal organización sindical de los trabajadores españoles. En su momento de máxima popularidad, de máxima extensión, que podemos cifrar pues más o menos a la altura del año 36, la CNT contaba con unos 2 millones de afiliados, ¿no? Entre esos 2 millones de afiliados, pues destaca, por ejemplo, la fuerza que contaba en la ciudad de Barcelona, donde prácticamente donde una parte muy importante, casi mayoritaria, diría yo, de los obreros estuvieron organizados en CNT, ¿no? Por lo tanto, el anarquismo español es, en primer lugar, un movimiento con una importante influencia dentro del ámbito sindical, dentro del ámbito de esas organizaciones de trabajadores que pelean por la mejora de las condiciones laborales y de vida de la clase obrera, ¿no? Tiene una expresión sindical importante porque influirá en el que será el sindicato con mayor arraigo, con mayor popularidad entre la clase obrera española, como es el caso del CNT, ¿no? Pero junto a esta labor sindical destaca también la creación de toda una serie de espacios en los que parece ensayarse pues una nueva forma de vida, ¿no? Por eso podemos hablar de que el anarquismo español fue casi que una suerte de sociedad dentro de una sociedad, ¿no? Los anarquistas contaban con muchísimos periódicos y folletos. Los anarquistas tenían centros de carácter cultural, los llamados Ateneos Libertarios, pues en los que celebraban conferencias, teatros, actos musicales, etcétera, etcétera. Los anarquistas llegaron a contar también con escuelas más o menos inspiradas en sus ideales. Aquí destaca el proyecto de la escuela moderna, del pedagogo Ferrer y Guardia, que no es que fuera una escuela con unos principios exactamente anarquistas, pero sí muy avanzados, muy progresistas para su época, ¿no? Era una escuela
laicas, es decir, donde no se impartía ningún tipo de enseñanza religiosa, una escuela basada, por lo tanto, en principios científicos, una escuela con un nivel de normas bastante reducido, ¿no? Donde se dejaba cierta autonomía y se daba voz a los alumnos, una escuela que no segregaba por sexos, una escuela bastante, como digo, avanzada para su tiempo, para el contexto de su tiempo, aunque muchas de sus ideas pues, se pueden ver en los sistemas educativos actuales, ¿no? Tenían escuelas, tenían centros culturales, tenían periódicos, tenían grupos de mujeres como Mujeres Libres, tenían organizaciones juveniles como Juventudes Libertarias, desarrollaban también una actividad económica, había cooperativas vinculadas a la CNT. En un momento dado, la mayor fábrica de bombillas de España era una cooperativa asociada a miembros de la CNT. Es decir, era un movimiento en acción. Era una especie de sociedad existente dentro de otra sociedad, dentro de la sociedad capitalista. La revolución muchas veces se podía llegar a ver por parte de un militante de la CNT como la toma del poder o el control de la situación por parte del sindicato, por parte del movimiento libertario, ¿no? Que todo ese hervidero de asociaciones, de puesta en práctica de instituciones culturales, educativas, etcétera, económicas también, se extendiera a toda la sociedad, ¿no? Que toda la sociedad participara de esa especie de mundo nuevo en construcción que constituía el movimiento anarquista o libertario en España, ¿no? No era un movimiento solo de lucha, sino era un movimiento que ensayaba, en la medida de lo posible, una nueva forma de vida, ¿no? Y nosotros hemos hecho también referencia, y esto tiene que ver con que una parte del anarquismo utilizó la violencia, ¿sí?, a la existencia de grupos armados de inspiración anarquista en España, al menos en algunos momentos, como será finales del siglo XIX, principios del XX, o inicios de la década de los años 20, momentos en los que en España se producirá una actividad armada, una actividad violenta por parte de una parte del anarquismo, ¿no? Que costará la vida incluso a presidentes del gobierno, a Canalejas, a Sagasta. Esta actividad violenta de los anarquistas tiene que ver con la represión muy dura que sufrieron por parte del Estado, pero también por parte de la burguesía, ¿no? Nosotros estuvimos explicando cómo en el contexto de los años 20 o del contexto, digamos, de los años también de la Primera Guerra Mundial, ya en el año 17, 18, los empresarios de Barcelona, o una parte de los empresarios de Barcelona, pagarán a delincuentes, a lúmpenes, pues para que formen bandas de pistoleros dedicadas a matar a dirigentes, a militantes de la CNT, y ante esta situación una parte del anarquismo responderá con violencia, ¿no? Se producirá una suerte de acción-reacción pues ligada, digamos, al empleo de las armas por parte de una parte de los anarquistas, ¿no? Tenemos, por ende, un movimiento con una parte sindical, con una parte cultural y con una parte armada. Toda la parte sindical, citamos la figura de Salvador Seguí, una figura muy representativa de la organización de los trabajadores para la defensa de sus condiciones de trabajo desde unos presupuestos o con cierta inspiración de corte anarquista. Es el gran símbolo del llamado anarcosindicalismo. En cuanto a la labor cultural, citamos a Ferrer y Guardia, el creador de las escuelas modernas, fusilado, por cierto, 1909. Y en cuanto a esa parte violenta o armada del anarquismo español, pues citamos el nombre especialmente representativo de ello de Buenaventura Durruti, ¿no? Hicimos a modo de tener tres ejemplos de figuras representativas de lo que supondrá el movimiento anarquista en España. Y sin más, aquí lo dejo, me he extendido un poco, pero bueno,